Ahora, lo que yo le quería agregar es lo siguiente, a ver, ¿no es cierto? Hoy el sistema se ha transformado en que la mayoría de los que recibe beneficios del sistema jubilatorio no ha hecho aportes. Son el 58% sin aporte y el 42% con aporte. Pero usted tiene otra característica en el mercado del trabajo argentino, que la gente que trabaja formalmente y que hace aportes es nada más que el 55% de los trabajadores. El resto no hace aporte. No hace aporte, en negro. Entonces, a ver, este es el dilema que enfrenta el sistema. Es un sistema basado en contribuciones, pero solo el 55% de los trabajadores hace contribuciones. Ustedes cuando marcabas que no hay un plan financiero para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿qué es lo que quieren decir? Explicarle al televidente qué es lo... Bueno, como en cualquier administración, tiene que haber un nivel gerencial que tenga un plan. A ver, te daba el ejemplo de aerolíneas precisamente para darle una explicación. Pero ustedes interactúan con la ANSES, con quienes están a cargo de la administración. Sí. Cuando hacen esa pregunta y les dicen, bueno, a ver, ¿cuál fue el sentido de comprarle deuda al Estado Nacional? Claro, ¿Qué respuesta? Por eso, la respuesta es: no había un plan. No hay un plan y no hay explicaciones. Son decisiones hasta aquí discrecionales. Hay un acta donde se dice, bueno, se ha decidido hacer esta y esta inversión sin que exista un plan, sin que exista un propósito, digamos, de alguna manera, con objetivos y con metas establecidas que de alguna manera nos garanticen de que quienes están tomando las decisiones no las toman arbitrariamente, sino a través de un procedimiento razonado que tiene como objeto precisamente mejorar la eficiencia en la administración de esos recursos. Esto es lo que nosotros estamos diciendo con que no hay un plan. Con el caso de Aerolíneas Argentinas no había un plan de gestión, es decir, no tenían bien en claro qué es lo que había que hacer con Aerolíneas Argentinas y eso generaba una pérdida. Y en este punto lo que nosotros decimos es un peligro o es un problema, y por eso lo observamos, que no haya un plan de gestión. No sabemos si hoy lo hay, es decir, esto estamos auditando ahora otro periodo, puede ser que ya lo haga. La lógica que tendría que seguirse no sería... planteemos que las moratorias fueron una cuestión excepcional para atender situaciones excepcionales de la economía, digamos. Sí. Es cierto que veníamos de crisis en crisis, que veníamos de crisis muy fuertes en la Argentina y que había situaciones sociales que había que reparar. Ahora, de aquí para adelante es fácil calcular cuánta gente se incorporó al mercado laboral y cuánta va a estar en condiciones de recibir su pensión. ¿Esos números en las proyecciones no tiene ningún plan financiero la ANSES? Digo, para atender sus compromisos dentro de 10, 20 años y planificar precisamente inversiones que tengan que ver con ese horizonte. Bueno, cuando nosotros hicimos nuestro trabajo, y por supuesto hicimos consultas con la ANSES, no estamos hablando de Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino sobre un estudio sobre las previsiones a los próximos 50 años de cómo debería funcionar el sistema previsional. En aquel momento ANSES nos dijo que ellos iban a trabajar en consulta con, creo que la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, si no recuerdo mal, en un estudio para hacer esas proyecciones. Proyecciones, es cierto, se puede prever hoy cuál puede ser, hoy sabemos cuál es la necesidad, cuál es la demanda, cuál es la cantidad de personas que terminan la vida laboral y que no tienen cobertura porque no tienen aportes, que de alguna manera alguna respuesta habrá que dar en algún momento, porque en una sociedad no puede haber sectores que tengan la vulnerabilidad, que no tengan ningún tipo de ingreso. El tema es, bueno, ¿cómo se prevé todo esto? Como decía acá el doctor, hay en nuestro sistema ya no es más un sistema no es un sistema basado solamente en los aportes, hoy se sostiene básicamente con impuestos. Es cierto que se ha modificado sustancialmente la composición de los jubilados por esa ley que se llamó la ley de jubilación anticipada, que también esto tenía un componente de jubilación anticipada y otro que permitía acceder por una moratoria. Hoy sigue existiendo una moratoria que permite completar aportes para quienes le faltan los aportes, no en las condiciones de aquella ley, pero sí hay una importante cantidad de años que se pueden computar a través de una ley, de una moratoria que está vigente. Y
sin duda todo esto genera, digamos, de alguna manera un componente de alea, diríamos, de cuánto puede llegar a costarle al Estado, que no sabemos, y ni ellos tampoco saben bien cuánto puede ser. Patricio, tu tarea en el próximo bloque va a ser explicarle al televidente si este sistema así es sustentable, a qué debe estar atento para defender su jubilación y si hay posibilidad de modificar esta fórmula por la cual se fijan los saberes. Digo, porque se dan muchos casos, y lo debe padecer mucha gente, lo padece, que difícilmente llegas a tu edad jubilatoria trabajando. Generalmente las empresas te despiden antes. Y como el cálculo del haber está en relación a los 10 últimos años de aportes, en una economía inflacionaria, es un problema, porque generalmente tus aportes, tu último salario por ahí es de 5 años atrás y quedó muy rezagado, y se habría que retocar precisamente para tener en cuenta estas situaciones las fórmulas con que se calculan. Te digo una pequeña tarea, ¿no es cierto? Pero eso después del corte. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Dueño Tronic, de Banco Hipotecario, Home Banking, Banca Telefónica y muchas cosas más. 0810-999-4476, www.hipotecario.com.ar. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, Patricio, quedaron planteadas algunas cuestiones. ¿Es sustentable este sistema en estas condiciones? A ver, el sistema no es sustentable en el mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que está sucediendo... Aún si la economía fuera bien. Vamos a ser optimistas y decimos, crecemos los próximos 10 años. Ni aún si la economía fuera bien. Porque por estas características, sí, por estas características que marcábamos del mercado laboral y de lo que la gente espera conseguir como jubilación en relación al salario que ella tiene. Es por eso que nosotros coincidimos con lo que usted decía anteriormente, en que lo que hacen los países que realmente se preocupan de este problema es que tienen que considerar los pasivos contingentes. No se puede hacer una contabilidad de caja, decir cuánto me entra y cuánto me sale, sino que yo tengo que saber cuánto es lo que tengo que pagar en el futuro. Y esto es el tipo de contabilidad que la ANSES debería tener para saber cómo está el sistema. Hay alrededor de 500.000 de juicios. ¿Eso está contabilizado o no? Nadie sabe cuánto es la potencial deuda que hay allí. Es una de las pasivos contingentes que no contabiliza la ANSES. La ANSES sabe que va a tener que pagar estos juicios eventualmente. Pero están bajo la alfombra por ahora. Están bajo la alfombra para ahora. Y evidentemente están todos los que están haciendo aportes y que van a esperar una jubilación en el futuro. Que eso también es un pasivo contingente de la ANSES, va a tener que pagar esta jubilación en el futuro. Respecto de la fórmula que yo te marcaba, ¿habría que analizar esa situación o no? Digo, porque es una realidad, la mayoría nos dan planes de retiro, andate a la empresa cuando llegas a los 50, 55 años, porque para la empresa sos caro. Bueno, lo que sucede es que la fórmula esta que se aplica actualmente es la misma fórmula que existía con el sistema de capitalización, entonces es una fórmula que... hay un haber básico. Hay un haber básico y una contribución, ¿no es cierto? El gráfico que mostrábamos anteriormente está hecho en función de esa fórmula. Si yo tuviera mi haber básico un salario mínimo, ganaría como una jubilación del 70%. Si tengo más de 5 salarios mínimos, voy a tener una jubilación del 50%, que no es la que la gente está esperando. Nosotros estimamos que todos los que tienen más de 2 salarios mínimos van a hacerle juicio a la ANSES, porque la fórmula no les va a dar un salario que sea satisfactorio. O sea, por eso digo, el sistema no va a funcionar
como la gente espera, ¿no es cierto? La resolución de la Corte Suprema dice que la jubilación debe ser el 82% del salario, eso es lo que la gente espera recibir y no lo va a recibir. Hoy en día, el 75% de la gente está recibiendo la jubilación mínima. Evidentemente no es satisfactoria. Por eso que la gente está siguiendo juicio. Alejandro, ¿cuál es tu conclusión? Desde el punto de vista de la auditoría, ¿qué es lo peor? Digamos, la opacidad, la poca transparencia que tiene el sistema o el manejo poco profesional, y habría que hacer un cambio, digo, estructural en ese sentido, de generar una agencia de inversiones previsionales. Sí, eso en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy tiene 200.000, la última información que hablábamos fuera de cámara, es de diciembre, tiene 200.000 millones de pesos, bueno, hoy debe tener algo más. Un dato al margen, estamos en mayo y no hay ninguna otra información desde diciembre del año pasado. Algo más o algo menos, ¿no es cierto? Porque ahí se hicieron el ajuste de mercado de los precios de acciones y bonos, por ahí algo puede más. Ser, pero digamos, este es un problema, falta de transparencia, falta de profesionalidad. Con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con respecto al sistema previsional, comparto las preocupaciones que aquí se señalan, en el sentido de que de alguna manera no se está trabajando con criterio de justicia, por un lado, por esto que hablábamos recién. Hay 500.000 juicios, pero si bien es alta la litigiosidad, los que demandan son menos al lado de todos los que no pueden demandar porque no pueden acceder a la justicia y que terminan cobrando y que están cobrando y van a terminar muriendo cobrando menos de lo que por derecho les corresponde, y ahí viene la cuestión moral de las que vos hablabas al principio. Estimados, ha sido un gusto tenerlos conmigo en esta oportunidad. Seguramente vamos a volver sobre este tema porque me parece que lamentablemente no está en el temario público, y me parece que es una de las cosas que deberíamos analizar, más en un contexto que debiera permitir, precisamente por las bondades que ha mostrado la economía en los últimos años, debiera permitir que estas cosas se discutan cuando el ciclo de la economía está en alza y no cuando estamos en problemas, porque si no empezamos con lo de siempre. Vamos atrás de los problemas, empezamos con los impuestos parches para financiar algo que debiéramos tener contabilizado correctamente y para poder financiar y atender los derechos de los ciudadanos argentinos. Creo que esa es la conclusión más adecuada, no sé a ustedes. Gracias. A ustedes tenemos una cita, ya sabes, cada lunes en Metro a las 12 tenemos una cita con vos.